Para conocer los orígenes del pan debemos remontarnos al Neolítico. El hombre conoce ya las semillas y cereales y sabe que una vez triturados y mezclados con agua dan lugar a una papilla. Esta masa se dejó reposar por casualidad y se transformó en una torta granulada, seca y aplastada. El primer pan acaba de tomar forma. Desde ese momento, el pan ha estado unido a la evolución del hombre y ha tenido presencia en las diferentes culturas, civilizaciones y conquistas. El pan en Egipto. La costumbre de consumir pan proliferó en la cultura egipcia gracias a las excelentes condiciones que ofrecía el río Nilo para el cultivo de cereales. Fue esta cultura la que consolidó las técnicas de panificación y creó los primeros hornos para cocer el pan. También descubrieron la fermentación y, con ella, el pan fermentado. El pan del mundo griego. Una vez que Grecia adopta el invento del pan, a través de las relaciones comerciales con Egipto, lo perfecciona. Los panaderos griegos crearon una amplia variedad de masas panaderas a base de diferentes cereales y otros ingredientes, como miel o frutos secos. El pan comenzó siendo para los griegos un alimento ritual de origen divino para más tarde convertirse en el sustento popular. El pan de la época romana. En un principio, el consumo de pan en Roma estaba restringido a las clases pudientes. Más tarde, en el año 30 a.C., llegó a contar con más de 300 panaderías y consiguieron propagar la cultura del pan por todas sus colonias, excepto en Hispania, donde los celtíberos ya conocían las técnicas de amasar y panificar el trigo. El pan de la Edad Media. En el siglo VI, en Europa, el cultivo de cereales descendió y con ello vinieron los periodos de hambre. Sin embargo, posteriormente las ciudades empezaron a cobrar importancia y ya en el siglo XII surgen los primeros gremios de artesanos, entre ellos el panadero. El pan en la Edad Moderna. A finales del siglo XVIII progresa la agricultura y se consigue una harina mejor. También se mejorarían las técnicas de elaboración del pan. El precio del pan disminuye al aumentar la oferta y el pan blanco, antes solo para determinadas clases sociales, llega a toda la población. El pan en la actualidad. El pan es un alimento básico que forma parte de la dieta tradicional en Europa, Oriente Medio, India y América. El cereal más utilizado para la elaboración es la harina de trigo. También se utiliza la cebada, el centeno, el maíz y el arroz. La legislación vigente define al pan como el producto resultante de la cocción de una masa obtenida por la mezcla de harina de trigo y de agua potable, con o sin adición de sal comestible, fermentada por especies de microorganismos propios de la fermentación panaria. En cuanto al consumo de pan, los últimos datos del panel de consumo indican que durante el periodo 2007 a 2011, la compra de pan en los hogares ha disminuido 7,2 kilos por persona. Sin embargo, en 2012 la compra de pan ha sufrido un repunte del 1,2%, situándose cerca de 20 kilos más al año en total. Este incremento viene acompañado de un ligero descenso en el precio del 0,7%. Además, de enero a julio de 2013, el consumo de pan se ha incrementado en algo más de 2 puntos, impulsado por la variedad integral que crece un 7,4%. No obstante, la compra del pan fresco sin sal registra un descenso de casi 16 puntos. Fuera del hogar, ha disminuido la adquisición de casi todos los productos, a excepción de los relacionados con el pan y de otros como bebidas light, cervezas, huevos y embutidos. Proceso de elaboración de pan. Las etapas utilizadas en el proceso de elaboración tradicional de pan son amasado, división, boleado, formado, fermentación, reposo y finalmente horneado. En el amasado se trata de mezclar de forma homogénea los ingredientes básicos, agua, harina, sal y levadura, hasta formar una masa flexible y elástica. Posteriormente tenemos que dejar un reposo, o también conocido como la primera fermentación. Se deja la masa un tiempo hasta doblar su volumen. Colocamos la masa en un bowl y la cubrimos con un paño húmedo para evitar las corrientes de aire y que así la masa pueda doblar su tamaño. División. Consiste en pesar y cortar la masa en partes homogéneas. Posteriormente pasamos a la segunda fermentación, que es donde la masa se deja reposar de nuevo hasta doblar el volumen. Finalmente llegamos a la cocción o al horneado. La masa continúa inflándose hasta que se alcanzan los 55 grados centígrados. Internamente se forma la miga y a medida que aumenta la temperatura, la corteza se endurece y adquiere un tono dorado.
Para el pan tradicional, vamos a amasar manualmente durante 15 segundos. Después dejaremos reposar o hasta que doble el volumen la masa. Esto viene siendo aproximadamente 3 minutos. Una vez haya doblado su tamaño, vamos a cortar la masa para hornear. Vamos a dar la forma a la masa, a la forma de pan, y posteriormente vamos a dejar reposar. Cuando nosotros estemos haciendo la división o cortando la masa, eso nos va a llevar aproximadamente unos 15 segundos. Y después lo vamos a dejar en una segunda fermentación, un aproximado de 2 minutos. Después de que ya haya hecho su segunda fermentación, la ingresamos al horno a 200 grados centígrados y le damos 30 segundos más o menos para que se empiece a cocinar el pan. Para la elaboración de un pan tradicional es aproximadamente de 6 minutos. Proceso de elaboración industrial del pan. No existe un solo método de panificación, varía en función del tipo de pan, las características del obrador y de las materias primas a utilizar. Las etapas más comunes son amasado, fermentación y primera cocción. En este punto la masa se elabora, se fermenta y se cuece como en el proceso tradicional, pero la cocción se interrumpe antes del acabado del producto. Posteriormente viene el enfriamiento y la congelación. El pan se enfría y posteriormente se congela. Cuando el pan sale del túnel de congelación, se empaqueta inmediatamente en una bolsa de plástico bien cerrada o sellada al vacío y se introduce en cajas de cartón especiales para la congelación. Posteriormente es su almacenamiento y su transporte. Se almacena a temperatura constante no superior a menos 14 grados centígrados y se transporta hasta el punto de venta en vehículos congeladores para no romper la cadena de frío, que garantiza la temperatura adecuada de congelación o, en su caso, lo que conocemos como refrigeración. Después viene una segunda cocción o el horneado. Una vez en el punto de venta se termina la cocción en hornos especiales. Para el pan precocido se hace primero el amasado, la fermentación y una primera cocción. Justo antes de que esta termine su cocción se retira y se pone en enfriamiento o congelación. Después de esto se almacena y se transporta hasta el lugar donde se va a vender, y finalmente ahí se hace una segunda cocción y el horneado para que el pan tenga sus características organolépticas. Existen los 4 ingredientes fundamentales para la elaboración del pan. El primer ingrediente es la harina. La harina puede obtenerse de diferentes cereales. La harina de trigo es el tipo más común de harina utilizada en la cocción del pan. El trigo es rico en gluten, una proteína que da a la masa su elasticidad y fuerza. Cuando la levadura y la harina se mezclan con agua y luego se amasan, las formas de gluten se extienden para crear una red que atrapa las burbujas de dióxido de carbono producido por la levadura. Las recetas con harina de trigo integral tienen menos gluten y crean panes más densos. El segundo ingrediente fundamental es el agua. La mayoría del agua del grifo es perfectamente adecuada para hornear pan. Sin embargo, el agua muy dura endurece la masa y hace que la fermentación sea más lenta, mientras que el agua muy suave ablanda la masa, volviéndola pegajosa. En estos casos es mejor usar agua mineral embotellada, que es el líquido más importante porque hace 2 cosas fundamentales: se disuelve e incluso activa la levadura, y se mezcla con la harina para crear una masa pegajosa y elástica. El tercer ingrediente es la sal. La sal es un ingrediente importante en la cocción del pan, ya que ralentiza el tiempo de subida de la masa, permitiendo que el sabor se desarrolle, y se suma al sabor del producto horneado. Para obtener los mejores resultados, no se recomienda omitir la sal en una receta de la levadura. La levadura es el último ingrediente fundamental para la elaboración de pan. Es el corazón del proceso de panificación. Es el ingrediente esencial que hace que aumente la masa del pan y le da su maravilloso sabor y aroma. En cada paquete de levadura hay miles de microorganismos. La levadura se alimenta de azúcar o almidón y, como parte de su metabolismo, desprende pequeñas burbujas de dióxido de carbono. Este gas es lo que hace subir la masa y lograr su textura ligera después de la cocción. A estos ingredientes para elaborar el pan se le pueden sumar otros dependiendo del tipo de pan.
Le podemos agregar como puede ser mantequilla, huevos, leche, ya solo es cuestión de imaginación. El ingrediente fundamental para la elaboración de pan es la levadura. Vale, primero vamos a definir qué es lo que hacen las levaduras. La levadura es un agente leudante, es decir, un agente capaz de producir gas en productos que van a ser horneados para aumentar su volumen y conseguir cierta forma y textura en su masa final. A diferencia de leudantes químicos como el bicarbonato de sodio o el polvo para hornear, la levadura es un organismo que se encuadra en la misma familia que las setas, es decir, los hongos. Cuando se juntan con agua, alimentos en forma de azúcar, calor y algo de tiempo, la levadura hace que las masas de pan se levanten por la liberación de gas de dióxido de carbono, lo que crea esos pequeños agujeros que hacen que el pan sea tan ligero y aireado. Bien, una vez explicado esto, vamos a pasar a decir que tenemos 4 tipos de levaduras para pan. Entre ellas encontramos la primera, que es la levadura fresca o prensada. Esta levadura es muy utilizada y apreciada por los artesanos panaderos. Viene en forma de daditos compactos que se desmenuzan fácilmente y están húmedos. Se deben guardar en un sitio refrigerado para conservar sus propiedades y se mezclan de forma muy fácil con la masa. La siguiente es la levadura seca instantánea. La levadura seca instantánea viene en forma de pequeños fideos. La ventaja de este tipo de levadura es que se incorpora muy fácilmente a la masa, permitiendo así una fermentación rápida y de gran calidad. Este tipo de levaduras se guardan a temperatura ambiente y se conservan durante 2 años. Pasamos a la levadura seca activa. La levadura seca activa viene en forma de granulos o pequeñas bolitas, con textura similar a las del azúcar glass. Esta levadura debe hidratarse antes de usarse y aguanta muy bien las condiciones climáticas difíciles, en especial las altas temperaturas y la humedad. Finalmente tenemos la levadura líquida. Era la que se usaba antes de la aparición de las levaduras prensadas o secas. A diferencia de todos los tipos de levadura anteriores, esta se vende en estado líquido y se utiliza mucho ya que es muy fácil de usar y se mezcla perfectamente con la masa. Esta levadura se conserva a temperaturas de entre 0 a 10 grados centígrados.